Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre las escalas a utilizar en cuidados paliativos. Vamos a partir con las escalas de funcionalidad. Las más utilizadas en los pacientes oncológicos son la escala del estado funcional de Karnofsky y la escala ECOG, o conocida también como Performance Status. Además, se ha desarrollado la escala paliativa de funcionalidad, que es enfocada, ¿cierto?, no solo al paciente oncológico en fase de final de vida, sino que también para el paciente en cuidados paliativos en general. O sea, si quisiéramos, lo pudiésemos utilizar en los pacientes en cuidados paliativos universales. Estas, como sigla, puede ser identificada como PPS, para no confundir con el PS, que es del Performance Status. Acá hay un esbozo, ¿cierto?, de la escala del estado funcional de Karnofsky, que es el que se ocupa bastante en atención primaria, donde va desde un 100% de capacidad, ¿cierto?, donde no hay molestias, no hay evidencia de enfermedad, una persona que es capaz de realizar actividades normales y de trabajar y que no requiere cuidados especiales. Generalmente está entre el rango del 100 al 80%. Ya entre el 70 y el 50%, una persona incapaz de trabajar, capaz de vivir en casa y de satisfacer la mayoría de las necesidades personales y requiere una cantidad variable de asistencia. Y ya bajo el 40% es una persona incapaz de cuidarse por sí mismo, requiere cuidados institucionales u hospitalarios y la enfermedad puede estar progresando rápidamente. La escala ECO o PS va del 0 al 5, donde el 0 es una persona completamente activa, capaz de realizar todas las actividades previas a la enfermedad y sin restricción. Ya en la etapa 1 está restringido en algunas actividades físicas extremas, pero es capaz de caminar y de realizar trabajos livianos, ejemplo, trabajo en la casa, trabajo en la oficina. En la etapa 2 es capaz de caminar y de autocuidado, pero incapaz de realizar cualquier tipo de trabajo. Lo que sí podemos diferenciar, por ejemplo, entre el 2 y el 3, que el 50% de las horas despierto las permanece de pie. A diferencia del 3, que es una persona que ya pasa más del 50% de las horas despierto, sentado o en cama. Y ya una etapa con puntaje 4 está completamente incapacitado, no puede realizar autocuidado y totalmente confinado en cama o silla. Y el 5 ya se define como muerte. Cuando una persona está con un ECOG 1 o 2, principalmente va a tener como más opciones de tratamiento oncológico. Ya distinto a una persona que esté con un ECOG 0 o 1 o 2, a alguien que esté con una etapa 4. Por ejemplo, una persona con un cáncer que se determina diagnosticado avanzado o con alguna pulmonar, por ejemplo, con una metástasis local cerebral, pero con un ECOG 1, van a haber más opciones como de tratamiento que una persona que esté con mayor pérdida de la funcionalidad, que no pueda realizar su autocuidado totalmente confinado en una cama o una silla. Y el PPS, que es la escala nueva, ¿cierto?, o poco conocida en relación a la escala de funcionalidad paliativa, mezcla un poco ambas escalas anteriores. Cuando hablamos de un 100% de PPS, habla de una actividad de trabajo normal, sin evidencia de enfermedad, entre el 100 y el 80, parecido al Karnofsky. ¿Ya? Se puede realizar actividades con esfuerzo y algo de evidencia de enfermedad en el 90 o 80%. Su autocuidado es total, la ingesta es normal, ya en el 80 está normal o un poco reducido y su nivel de conciencia es total. Ya en un 70% la movilidad es reducida, es incapaz de realizar trabajo normal y la enfermedad ya es significativa en el día a día. Igual su autocuidado puede ser total, la ingesta va a ser normal y reducida y el nivel de conciencia total. El otro nivel reducido de 60% ya no es capaz de realizar hobbies o trabajo doméstico y la enfermedad también está significativa, va a necesitar asistencia ocasional para el autocuidado. Su ingesta también puede ser normal o reducida, pero el estado de conciencia va a ser total o puede ser confuso. 50 ya estaría principalmente sentado o recostado, que sería más o menos parecido a un ECOG 3, incapaz de realizar cualquier actividad o trabajo, la enfermedad ya es extensa, requiere asistencia considerable para su autocuidado
y la ingesta puede ser normal o reducida y total o confuso en cuanto a su nivel de conciencia. Con un 40 principalmente en cama, incapaz de realizar la mayoría de las actividades, con una enfermedad extensa, requiere asistencia en casi todo. Su ingesta igual puede ser normal o reducida y aquí ya va a estar más o menos más confuso. Igual puede estar su nivel de conciencia total, pero podemos encontrar personas más confundidas. Ya en el nivel 10 está postrado en cama, ¿cierto? Incapaz de realizar cualquier actividad extensa, con cuidados permanentes, y la ingesta solo ya se reduce a cuidados de la vía oral. Aquí va a estar somnoliento como confuso. Y ahí estaríamos pensando en una persona que esté más cercano a su etapa final de vida. ¿Ya? Estas escalas se las comparto para que tengan una perspectiva en relación a lo que se encuentra para poder evaluar lo que es enfocado en la funcionalidad, pero a los cuidados paliativos. Ya aquí se considera que la persona está con una enfermedad avanzada, a diferencia del ECO o del Karnofsky, que el ECO se ocupa principalmente para los pacientes oncológicos y el Karnofsky mide el nivel de funcionalidad, pero sin considerar una enfermedad como avanzada. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la escala NECPAL, que aparece en las orientaciones técnicas de CPU, de cuidados paliativos. Es un instrumento desarrollado por el Observatorio Qualy, centro colaborador de la OMS, el Programa Público de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología. El rol esencial es la identificación precoz de las personas con pronóstico de vida relativamente limitado. Esto permite incorporar progresivamente el enfoque paliativo a la atención habitual de la enfermedad crónica conforme va progresando. Implica una evaluación multidimensional, sumar a la evaluación física o de funcionalidad los aspectos psicológicos, sociales e incluso espirituales. La versión original consta de 13 ítems y de 10 ítems en su versión chilena y está diseñada para ser aplicado por médico o enfermera cabecera sin participación del usuario y sus familias y evaluando lo que es la historia clínica del usuario. El primer ítem corresponde a la pregunta sorpresa, donde se pregunta al profesional: ¿le sorprendería a usted que ese paciente que está evaluando falleciera en los siguientes 12 meses? Si al profesional no le sorprendería, se marca como positiva, y como negativa si es que al profesional sí se sorprendería. Ya ahí sería como el primer descarte en relación a ver si esa persona tiene o no necesidades paliativas y comprende para ser ingresado en una unidad de cuidados paliativos. Los otros ítems ya consisten en evaluar aspectos clínicos. Para responderlas se requiere tener la ficha clínica. Como decíamos antes, no es necesaria la presencia de la persona ni de alguien del núcleo del cuidador. Esta herramienta puede volver a aplicarse periódicamente como ayuda para identificar un cambio en los requerimientos y, por lo tanto, el enfoque en el equipo tratante que debe usar durante su atención. Por ejemplo, esto sirve como herramienta para las personas que se encuentran en el programa de dependencia severa, pero que no necesariamente van a tener características de una atención paliativa por un equipo específico. Ahora, este es como un ejemplo del NECPAL. Aquí está la pregunta sorpresa, ¿cierto? Si se sorprendería, ya es NECPAL inmediatamente negativa. Si no se sorprendería y tiene al menos uno de los siguientes ítems, sería NECPAL positivo. ¿Cuáles son esas necesidades? O sea, ya, ahí tengo una persona que no me sorprendería que falleciera dentro de los 12 meses. Tiene que tener algunos de estos ítems asociados. Por ejemplo, la persona, los profesionales y los familiares piensan que esta persona requiere actualmente medidas paliativas. Ya con uno de estos ítems ya es positivo. La pérdida funcional, la impresión clínica, deterioro funcional sostenido, severo, progresivo, reversible o pérdida mayor al 30% en índice de Bartlett en 6 meses. Una impresión clínica en relación a la pérdida nutricional, de deterioro nutricional, ponderal sostenido severo, progresivo y irreversible, o una pérdida mayor al 10% de su peso en 6 meses. La mortalidad, ¿cierto? Mayor o igual a 2 enfermedades crónicas
dominante de su enfermedad principal. El uso de recursos mayor o igual a 2 ingresos urgentes en centros hospitalarios en el último año y necesidad de curas complejas, intensas y continuadas. Y que tengas una enfermedad avanzada, criterios de severidad y o progresión de enfermedad crónica oncológica, pulmonar, cardíaca, hepática, renal o neurológica, como por ejemplo demencia. Aquí nos habla de distintos estadios que nos permite evaluar un poco qué tan pronto pudiese ser que sucediera el declive de la persona. ¿Ya? Ahora, el NECPAL que está validado en Chile es el 3.0, este es el 4.0, que se los dejo para que lo puedan identificar, porque en algunos lugares igual lo están ocupando en relación a que ciertos estadios le están dando mayor prioridad para ingreso, ya que se ha visto una mayor necesidad de ingresos en cuidados paliativos como proyectado a nivel del MinSal. En algunos lugares están ingresando pacientes que se encuentran en estadio 2 o estadio 3. El NECPAL nos ayuda, ¿cierto?, entonces a determinar si la persona tiene necesidades paliativas, si pudiese beneficiarse de ser subsidiaria de cuidados paliativos. Ahora, el tema es cómo determinamos la complejidad de estas necesidades paliativas para determinar en qué nivel de atención pudiese recibir pudiese activarse su programa o poder recibir la atención de cuidados paliativos. Esto pudiese ser en el nivel primario, nivel secundario, ¿cierto? O en ambos. Entonces, este instrumento que es el IDCPAL nos puede determinar un poco o dar una guía de la complejidad de las necesidades paliativas. Tiene diferentes dominios. Dentro de estos dominios hay algunos dependientes del paciente, otros dependientes de la familia del entorno y dependientes también de la organización sanitaria. Aquí, si un ítem de estos nos da como AC, que es altamente complejo, ya el paciente tendría un IDCPAL altamente complejo. Basta con que sea solo uno, lo mismo que la C. Si ninguno de estos ítems me da como complejo, es que yo podría decir que su IDCPAL es NC, que sería no complejo. ¿Ya? En relación a los antecedentes del paciente, ya si es un niño o un adolescente, ya nos daría altamente complejo. Si el paciente es un profesional sanitario, sería complejo. Si el rol sociofamiliar que desempeña el paciente también se considera complejo. Ejemplo, una madre joven o de mediana edad con hijos pequeños. Si el paciente también presenta discapacidad física, psíquica o sensorial previas, también sería complejo. Y si presenta problemas de adicción recientes o activos, o si tiene una enfermedad mental previa. Eso va en relación al paciente. Ahora, en relación a la situación clínica, considera como altamente complejo si hay síntomas de difícil control, síntomas refractarios, situaciones urgentes en un paciente terminal oncológico, situación de últimos días de difícil control y situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo. Ya consideramos como complejo si existiera una descompensación aguda en insuficiencia de órganos en paciente terminal oncológico, un trastorno cognitivo severo, cambios bruscos en el nivel de autonomía funcional, existencia de comorbilidad de difícil control, síndrome constitucional severo y difícil manejo por incumplimiento terapéutico reiterado. Ya también en otra etapa, en otro dominio en relación al paciente, sería la situación psicoemocional. Paciente que presenta riesgos de suicidio, que solicita adelantar su proceso de muerte o que presenta angustia existencial o sufrimiento, se consideraría como altamente complejo en relación a sus necesidades paliativas. Si hay conflicto en la comunicación entre el paciente y la familia, conflicto en la comunicación entre el paciente y el equipo terapéutico, y si el paciente presenta afrontamiento emocional desadaptativo, consideraríamos esto como complejo. Todo esto es en relación al paciente. Ahora, en relación a la familia y al entorno, consideramos en 5 puntos como altamente complejos y solo uno en complejo, que serían los duelos complejos. Altamente complejo, entonces,
Preferiblemente si hay ausencia o insuficiencia de soporte familiar o cuidadores, si hay familiares y o cuidadores no competentes para el cuidado, si hay presencia de familia disfuncional, claudicación familiar y las limitaciones estructurales del entorno. ¿Ya? Por ejemplo, que viva en una isla. Y relacionados ya con los profesionales sanitarios o con el personal de salud, primero, por el profesional y el equipo, la aplicación de sedación paliativa de manejo difícil, sería altamente complejo. Si hay dificultades para la indicación, yo el manejo de fármacos, dificultades para la indicación, yo el manejo de intervenciones, si hay limitaciones en la competencia profesional para el abordaje de alguna situación determinada. ¿Ya? Y en relación a los recursos, dificultades para la gestión de necesidades de técnicas instrumentales y material específico, y dificultades para la gestión y manejo de las necesidades de coordinación o logística. Y eso ya sería complejo. ¿Ya? Por lo tanto, recordar que los dominios entonces, ¿cierto?, serían de antecedentes, de situación clínica, situación psicoemocional, algunos dependientes de la familia o el entorno, dependientes del equipo y dependientes del recurso. Los niveles de complejidad no complejo, complejo y altamente complejo. En relación al no complejo, se sugiere que pudiese ser, ¿cierto?, resuelto en un centro donde no haya mayor especialización dentro de lo que son los cuidados paliativos, pudiese ser en atención primaria, y porque no necesitaría de un equipo específico o de especialistas, ¿cierto?, en cuidados paliativos. Ya si el dominio es más complejo, la resolución pudiese ser atención desde ambos niveles, consultorías con el equipo más específico de cuidados paliativos, o se puede manejar en conjunto, ¿ya? Y altamente complejo, el predominio de la atención debiese ser desde el nivel especializado de cuidados paliativos. Ahora, esto nos da señales en relación a los niveles de complejidad, ¿cierto?, de las necesidades paliativas, y se espera que un equipo altamente especializado pueda dar respuesta a necesidades altamente complejas. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que si un paciente da altamente complejo, no lo pueden atender desde atención primaria, o si es no complejo, no lo pueden atender desde nivel secundario o en la especialidad. Eso va a depender de la realidad local, ¿cierto?, de cómo se organice cada centro de salud y cada servicio y red asistencial. Un caso clínico. Este caso clínico es solo modo de ejemplo de casos con los que uno se puede encontrar diariamente y no requiere que envíen la respuesta, pero sí que la reflexione. Nos encontramos frente a un serio de 80 años que vive con su esposa de 76 años, que tiene un diagnóstico, su esposa, de diabetes mellitus insulino dependiente. Este usuario está diagnosticado con daño hepático crónico por OH, tiene hipertensión y diabetes mellitus de larga data, ha requerido más de 3 hospitalizaciones en el último año por neumonía y por atención con disnea. Tienen 2 hijos, uno en Puerto Montt y el otro en Santiago. Cada vez con mayor dependencia, solo logra levantarse con ayuda del baño y requiere apoyo parcial para vestirse y comer. Sus síntomas principales son disnea, disfagia progresiva, somnolencia intermitente y delirio. Es derivado desde urgencias en última hospitalización a cuidados paliativos universales. En relación a lo revisado en las diapositivas anteriores, aplique las escalas y en relación a ellas cómo activaría la red paliativa según la realidad local y o ideal. Ya sé que usted no estuviera en un centro de atención paliativa que hubiera una red a la que pudiese conocer cómo funciona. ¿Ya? Les dejo esto como a modo de reflexión, y porque varias veces se van a encontrar con situaciones similares o donde van a tener que evaluar en qué lugar se puede atender el paciente o en qué nivel de atención. ¿Ya? Recordar que las escalas son guías que nos van a
dar ciertos lineamientos de las atenciones, pero que tampoco nos van a limitar a las atenciones. O sea, siempre el clínico va a tener como la mejor decisión o la decisión, ¿cierto?, de ingresar o no a un paciente o de las necesidades paliativas. ¿Ya? Son una guía objetiva para la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, es importante recordar que las escalas deben utilizarse como complemento a la evaluación integral y no como sustituto de la experiencia y el juicio del profesional de salud, que sería lo más relevante. Muchas gracias por su atención.